Una vez más les damos la bienvenida a cada uno de las personas que nos visitan a la iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Nos visitan a través de la página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Les agradecemos de antemano a todos los que han enviado sus comentarios. Que Dios los bendiga. En esta ocasión hemos preparado una enseñanza que la hemos titulado El Evangelio del Arrepentimiento. Y hemos tomado como el texto bíblico a Mateo capítulo 9, versículo 13. Les invito a que abran sus Biblias y vayamos a Mateo capítulo 9, versículo 13. La palabra se lee en el nombre poderoso de Jesús y su letra dice: Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Repetimos esta última parte. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entramos en oración. Padre Celestial, una vez más te damos la honra y la gloria, Padre, porque nos has permitido, Señor, mantenernos con vida hasta este momento y así poder predicar tu palabra, Dios. Hemos escogido este tema para tus hijos, Padre. Dios misericordioso, solo te pido que uses estos medios para que llegues a esos hogares, Padre, y para que afirmas a los que creen en ti, Señor amado. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Así sea, Señor. Amén, Señor, amén. El Evangelio del Arrepentimiento, esta enseñanza que hemos escogido, pero antes por el título que dice el Evangelio del Arrepentimiento, antes de empezar esta enseñanza quiero hacerles una aclaración que es muy importante para que no se confunda con el Evangelio que nos ha dejado Jesucristo a todas las generaciones de la tierra por los siglos de los siglos. Esto lo podemos ver y catalogar como esencia del Evangelio y lo resumió el apóstol Pablo en 1 Corintios, la cual les invito a ver. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa fue la herencia que nos dejó nuestro Señor para nuestra salvación. Pero el arrepentimiento no es el Evangelio propio, pero sí es la parte esencial del Evangelio. Más bien el arrepentimiento debe ser considerado como nuestra respuesta responsable y obligatoria a Él, al Evangelio. Con esta aclaración continuamos. Ahora, mientras que Jesús estaba en la tierra, durante su ministerio en la tierra, Él predicó el Evangelio del arrepentimiento.
del cual yo les quiero hablar hoy acerca de esto. Nuestro Señor comenzó y terminó su ministerio hablando del arrepentimiento. La primera palabra de su sermón era arrepentíos, como lo consta en Mateo 4:17. En el principio predicó: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así lo manifiesta en Mateo capítulo 3, versículo 2. Y terminó su ministerio diciendo que el arrepentimiento se debe predicar en su nombre a todas las naciones. El Señor reprendió a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, como nos enseña en Mateo 11, versículo 20. Él envió a sus apóstoles y ellos, saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. En Marcos capítulo 6, versículo 12. Así lo dice: Él vino no a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También lo dice en Lucas capítulo 5, 32. También dijo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. En Lucas capítulo 15, versículo 7. El arrepentimiento era un tema principal en la predicación del Señor Jesús. Incluso después de su ascensión, el arrepentimiento sigue siendo uno de sus mensajes principales, no solo al mundo, sino también a la iglesia, como lo manifiesta en Apocalipsis 3:19. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé celoso y arrepiéntete. De hecho, estas 7 iglesias de Asia, de todas estas 7 iglesias de Asia, solamente 2 fueron irreprensibles. Este hecho debe despertar las alarmas en nuestro sentido. En nuestros sentidos debe provocar un estupor, terror, quizás un miedo en nuestro corazón. Porque si de cada iglesia representa a cada uno de tipo de cristiano, entonces diríamos que de cada 7 congregados en una iglesia, solo 2 pasarán la prueba. Con esta aclaración continuamos. Los apóstoles siguen sus pasos. Cuando Pedro predicó el Evangelio en Hechos 2, dijo: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué es la primera cosa que Pedro les dijo? Arrepentíos. En Hechos capítulo 3, versículo 37 al 38. En Hechos capítulo 5, versículo 31, Pedro declara que Dios ha exaltado a Jesús con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. El apóstol Pablo sigue en sus pasos y declara a los griegos en el Areópago
que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos, capítulo 17, versículo 30. Y en Hechos también, capítulo 20, versículos del 20 al 21, Pablo resume su ministerio a los efesios y dice: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El ministro no debe omitir la predicación del arrepentimiento. Si lo hace, no solo pone a riesgo las almas de los que los escuchan, sino también la suya propia, exponiéndose en el juicio final, que el Señor lo diga, como lo manifiesta Mateo 7:23. Entonces les declararé: nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Escuche bien lo que le voy a decir. Si el Evangelio es predicado y el arrepentimiento es ignorado, el mensaje está corrompido. Si predicamos el Evangelio sin explicar la necesidad, la naturaleza y los frutos del arrepentimiento, damos a entender que es posible ser salvado del infierno sin ser salvado del pecado. Es una herejía. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un giro de 180 grados de nuestra trayectoria errada al camino del bien. El arrepentimiento es una parte de la aplicación de la obra de Cristo. El Espíritu de Dios nos llama eficazmente y nos une a Cristo. Somos otorgados vida juntamente con Él y Dios nos regenera internamente, transformando los afectos de nuestros corazones. Y la primera reacción de un corazón renovado que ama la justicia es la provocación de un santo aborrecimiento hacia el pecado, lo cual se manifiesta por el acto de apartarse del pecado y por un esfuerzo de abandonarlo por completo. El arrepentimiento es la condición, el perdón de pecados es el beneficio. Sin cumplir con la condición no hay ningún beneficio. El arrepentimiento y el perdón están vinculados el uno con el otro, que es imposible experimentar uno sin experimentar el otro. Hay algunos que esperan el perdón de pecados sin arrepentirse. Quieren mirar la gloria del Señor sin tener la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así lo manifiesta en Hechos, capítulo 12, versículo 14. Quieren habitar en moradas eternas con ángeles santos sin volverse a su inmundicia y convertirse en santos. Tener la esperanza del cielo sin tener el fruto del arrepentimiento es un engaño. Por esto, cuando muchos acudieron a Juan para ser bautizados,
Él rehusó bautizarlos para que no estuvieran confiando en una esperanza falsa. Lucas, en el capítulo 3, del 7 al 8, nos dice que Juan decía, y cito, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tenemos que tener presente que solo el Señor llama al arrepentimiento, como leímos en nuestro texto base, Mateo capítulo 9, versículo 3. Y Él concede, así lo manifiesta en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25, cito, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Sin la necesidad y urgencia de arrepentimiento, el príncipe de este mundo tomará ventaja y esclavizará a multitudes de cristianos profesantes de una religión muerta, basados en un evangelio suave, de confort, de decisionismo fácil, de gracia barata. Hoy, el 85% de los que se congregan en una iglesia cristiana de este tiempo no han llegado a tener un genuino arrepentimiento, y no es exageración. Hay hombres y mujeres que sirven, están gozando de privilegios en las iglesias, diáconos, están en ministerios de alabanzas, ya sea tocando algún instrumento o cantando, incluso predican, hombres y mujeres ejemplares a los ojos de los hombres, pero son tan superficiales que solo las personas cercanas que están alrededor de ellos los pueden analizar y notar en el trabajo y en el hogar mismo. Esposas sacando sus propias conclusiones de sus esposos y dicen en su corazón: qué hipócrita que es este. Esposas que se quedan en silencio por el miedo a ser maltratadas. Miembros que viven muy lejos de un verdadero arrepentimiento. Tenemos que pedir en súplica y clamar y anhelar en oración profunda y ayuno que el Señor nos llame y conceda el arrepentimiento genuino, y Él lo hará. ¿Por qué digo esto, hermanos? Voy a contar un testimonio que un hermano me compartió. Un hermano me contaba y decía que había una hermana que insistía a su vecina que vaya a la iglesia una y otra vez, cada día. Hermana, le invito a mi iglesia, por favor vaya a conocer del Señor. El Señor va a cambiar su vida, va a restaurar su vida. Ella lo hacía. No había duda que en su corazón había honestidad y sinceridad. Ella quería invitar a su hermana, a su vecina, a la iglesia. Y así varios días lo hacía. Hasta que esta hermana le contestó, le dijo: mire, no quiero que me diga más, que me invite a la iglesia,
Porque cuando yo vea el cambio en usted, porque yo sé cómo es usted, una pícara, una bandida, así lo dijo en su vocabulario criollo, yo no voy a ir a la iglesia si usted no cambia. El Señor hablándole en ese momento a esta sierva, y ella cayendo de rodillas dijo: Señor, si tú no me cambias, si tú no obras en mí, yo no voy a evangelizar más. Y ella cayó en un genuino arrepentimiento, y ahora sirve en su iglesia con mayor eficacia. Yo lo creo, porque eso hace un genuino arrepentimiento. Continuemos. Sentir un arrepentimiento verdadero. Hay una tristeza en Dios primero. Uno de los pasajes bíblicos más importantes sobre esto que nos enseña es en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 10. Les invito a que vayan a las Escrituras y dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este texto contrasta dos tipos de tristezas. Una es según de Dios y otra es según el mundo. La tristeza que es según de Dios habla de una verdadera convicción de pecado, de la maldad y lo abominable que es el pecado. Antes que haya un arrepentimiento genuino, primero hay un convencimiento del pecado. Antes de que haya una revelación de Cristo, primero hay una revelación de la santidad, justicia y ley de Dios, y de la suma pecaminosidad del pecado. La tristeza que es del mundo es diferente y engloba todo tipo de tristeza que no es producida por la convicción del Espíritu Santo de Dios. Los hombres pueden estar aparentemente arrepentidos por una multitud de diferentes motivos, o sea, las consecuencias que uno sufrirá por el pecado, pérdida de reputación, alguna enfermedad, problemas familiares, etcétera, muchas cosas. Esas cosas no son la fuente de la convicción del Espíritu Santo. La tristeza que ofrece el mundo te lleva incluso al suicidio, a autoeliminarse. Eso no hace el Espíritu Santo. La fuente de convicción del Espíritu Santo, que consiste de la iluminación, el entendimiento y el despertamiento de la conciencia a la luz de la ley de Dios. Uno no tiene tristeza, no tanto por haber pecado, sino por las consecuencias que sufre o sufrirá por el pecado, como Esaú, que perdió la primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, como lo manifiesta en Hebreos 12:17. Esaú no estaba quebrantado por haber ofendido a Dios, sino porque perdió la bendición.
y su arrepentimiento no fue eficaz para la salvación. ¿Has experimentado una de estas tristezas, la que es de Dios y la que es del mundo? Tú te contestas esa pregunta. La contrición, otra parte de sentir arrepentimiento. La contrición mira hacia atrás a las transgresiones que uno ha cometido, mira hacia adentro a la depravación y contaminación que uno tiene por naturaleza, y mira hacia arriba a la santidad y al amor de Dios. Mira hacia adelante con la resolución determinada, férrea, concisa, de ya no fallarle más al Señor, jamás. La contrición es genuina, vertical, como dice David en el Salmo 51:4, y cito: contra ti solo he pecado, y no he hecho lo malo delante de tus ojos. Uno se humilla por su pecado a la luz del carácter y los atributos de Dios. David dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ese es el arrepentimiento genuino, que te hace dar cuenta que has ido contra un Dios puro y santo. También hay vergüenza y humillación, sí que la hay. El pecador arrepentido no solo se avergüenza abominando lo que hizo y espera en la misericordia del Señor con esperanza y con anticipación real, porque con arrepentimiento también viene la fe. Así era el arrepentimiento de David en el Salmo 51, y cito también: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, esperando misericordia. Vemos aquí la contrición de David. No era un terror legal y nada más, sino una profunda tristeza evangélica. La misericordia, bondad y compasión del Señor quebrantó su corazón. Este aspecto del arrepentimiento consiste de un sentir de la maravillosa bondad de Dios en el don de su Hijo, y de nuestra ingratitud al respecto, que produce en nosotros una humillación al pie de la cruz. Sabemos que fuera de Cristo, Dios es fuego consumidor, inextinguible, que produce un santo terror. No puede haber un arrepentimiento genuino a menos que uno haya entendido la cruz y confiese su pecado a la luz de la provisión abundante que se suple, sí, que se suple al pecador por el Evangelio, solamente por el Evangelio. El arrepentimiento genuino
no es leycéntrico, no es pecadocéntrico, sino cristocéntrico. Es la respuesta de nuestro corazón contrito y quebrantado a la gracia de Dios, revelada en el Evangelio de Cristo. Uno se vuelve de sus pecados para no practicarlos jamás. El apóstol Pedro alude en esto en Hechos capítulo 3 versículo 19, y cito: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y Pablo dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos revestisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hay un acto de conversión que resulta en abandonar los ídolos, y uno se vuelve al Señor para servirlo y obedecerlo. Este acto de abandonar el pecado y servir al Señor es lo que llamamos un arrepentimiento genuino y total. Es total porque nuestra conciencia descarta la posibilidad de guardar voluntariamente cualquier pecado secreto u oculto. La totalidad del arrepentimiento genuino no deja lugar para la hipocresía, porque consiste de una entrega total y absoluta al señorío de Cristo con sinceridad honesta y profunda. El arrepentimiento involucra toda la constitución humana, el intelecto, el corazón y la voluntad. El intelecto entiende la justicia y la santidad de Dios y algo de la gravedad del pecado. El corazón está afligido y humillado, y la voluntad determina con propósito para caminar con el Señor y agradarlo. Cualquier arrepentimiento que no incluya estos tres aspectos es bastardo, ilegítimo, falso y no genuino. Entonces el intelecto, el corazón y la voluntad están inmersos en un genuino arrepentimiento. También con el arrepentimiento hay restitución. Un verdadero arrepentimiento conduce a un deseo de corregir las injusticias que dejamos a nuestro paso, como un huracán que pasa por donde deja maldad, destrucción. Así el pecado hace de nosotros que dejemos el rastro. Entonces tiene que haber restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución, sin querer enmendar? No, no lo hay. La restitución acompaña al verdadero arrepentimiento. La restitución quiere decir enmendar nuestras malas acciones para con Dios primeramente y luego con los hombres. Zaqueo, les pongo el ejemplo de Zaqueo, tuvo una actitud correcta cuando dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así lo manifiesta en Lucas capítulo 19 versículo 8. Esta actitud de Zaqueo hizo
que Cristo dijera: hoy ha venido la salvación a esta casa. Así lo dice en Lucas 19:9. La reconstrucción, como vemos, se manifestó. La restitución también es levantar altares que destruimos por el pecado. Es necesario, les voy a decir por qué. Cuando destruimos un altar por el pecado, en el altar está el poder de tocar el corazón de Dios. El altar restaurado será el lugar donde movemos directamente el corazón de Dios, al punto de poder cambiar su palabra de juicio. Es importante entender que Dios está atento de forma directa en todo tiempo, en cada momento, de una manera bien exacta al altar que tú restauras y el nuevo que tú levantas. Él vigila tus pasos. Para concluir, podríamos decir lo que no es el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero no es solamente un cambio de mentalidad. Un borracho que deja su vicio porque le está perjudicando la salud continúa siendo un pecador. Es un pecador porque dejó su vicio por motivos personales y no porque se sintió condenado ante Dios. El arrepentimiento tampoco no es solamente estar triste, congojado por los pecados que han sido cometidos. Judas y Pedro ambos sintieron estar tristes por lo que habían hecho, pero solo Pedro volvió al Señor para recibir perdón. La única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es la que trae al pecador arrepentido a Dios para servir, dejar sus pecados, enmendar sus malas acciones. Tercero, el arrepentimiento no es afiliarse a una iglesia. Algunos se afilian a una iglesia para poder seguir más fácil el pecado sin ser juzgados por la gente. Solo se cambian de una religión a otra religión. Afiliarse a una iglesia es bueno y es mandatorio. En el Evangelio lo manifiesta. Es un mandato de Dios. Pero si el candidato es justo ante Dios, pero esto, como vemos, no es sustituto del arrepentimiento. Cuarto, no es solamente el arrepentimiento genuino, no es solamente confesar el pecado. Miles de personas lo hacen. Pero hay unos ejemplos en la Biblia como Balán, Saúl y Judas Iscariote han confesado: yo he pecado, y han seguido pecado como antes. No hay virtud alguna en confesar los pecados a menos que la confesión sea impulsada por la tristeza que es según de Dios, como lo vimos en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. Y quinto, no es meramente reformarse. Un hombre puede dejar sus malos hábitos y todavía apreciarlos en su corazón. Por eso decimos que el pecador necesita ser transformados. Pero eso solo lo hace el Señor, porque como dijimos al principio, Él llama
y concede este genuino arrepentimiento, el cual todo cristiano tiene el deber de buscar, clamar, hasta encontrarlo. Voy a dejarles como último un pensamiento de un varón de Dios, John DeWitt. Dice, y cito: el arrepentimiento es el primer paso consciente en la experiencia de una persona de la gracia divina, la entrada para todos los creyentes en la vida, la esperanza y la salvación. El arrepentimiento del que hablan las Escrituras como la tristeza es según Dios el arrepentimiento que es para vida. No es solamente una convicción de pecado, pero es también y muy claramente volverse del pecado. Por todas estas partes, la palabra de Dios nos recuerda que el arrepentimiento no es simplemente la honestidad con uno mismo o incluso la confesión abierta de los pecados, sino también debe dar lugar a un abandono de ellos. Si no lo hace, si es solo el miedo al castigo y del infierno, solamente un temblor ante el justo juicio de Dios, sin que al mismo tiempo, sin proponiéndose abandonar el pecado y para llevar a cabo una nueva obediencia a Dios, entonces no es el arrepentimiento en absoluto. Richard DeWitt, Amazing Love, Edimburgo, 1981, páginas 66, 74 y 76. Hasta aquí ha sido mi mensaje. Lo único que les pido es que busquemos ese arrepentimiento para que podamos servir al Señor más puros, estar a cuentas con el Señor, para que el Señor nos use de mejor manera. Restauremos altares que hemos destruido. Arrepentámonos de cómo estamos llevando nuestras vidas. Vamos a la iglesia como una costumbre, sin darnos cuenta que nada más estamos viviendo una religión. Por eso las iglesias se llenan de cizaña, porque no ha habido un genuino arrepentimiento en cada persona. El Señor hará todo lo posible para que nosotros busquemos ese arrepentimiento. Si tú no te has arrepentido, te suplico en el nombre poderoso de Jesús que lo hagas en secreto, en tu aposento secreto, donde tú le clamas al Señor con honestidad, sabiendo que el Señor sabe toda tu vida antes de que nacieras. Hazlo, arrepiéntete, arrepiéntete genuinamente como el Señor lo quiere. Damos gracias al Señor, Padre Celestial, Dios de la gloria. Te damos a ti la honra, el poder, la gloria, Señor, mi Dios. Porque se ha predicado, Señor, el arrepentimiento que tú quieres que haya en un verdadero cristiano, Señor. He cumplido mi parte, Dios eterno, a través de tu Espíritu Santo y tu misericordia. Obra con los que escuchan este mensaje, Señor. Te lo pido, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesús.
para el bien de tu santa iglesia en la tierra. Amado Señor, bendito seas por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén.